a ver, la periodicidad. Entonces, esto lo comenzamos a ver. Tenemos entonces una señal periódica x de t es continua. Entonces, en un instante, en un tiempo t, la señal tiene que ser igual a ¿qué? A ese mismo instante más un periodo. Lo que les decía, hoy es jueves, el tiempo es jueves. Eso quiere decir que si a ese tiempo jueves le sumamos una semana, pues llegaríamos otra vez a jueves. Le sumamos t es igual a 8 en ese caso. Entonces, si no, en forma sencilla de ver, esta sería la condición para comprobar que tenemos una señal periódica. Ya se sabe que el periodo fundamental es 2pi entre omega 0. Entonces, el periodo fundamental es cada cuando se está repitiendo un ciclo de la señal. Aquí está T0, las unidades son el tiempo entonces. Entonces, para una señal continua, el parámetro sería la frecuencia fundamental y también el periodo fundamental. Entonces, aquí, de acuerdo a las propiedades de los exponentes, habíamos quedado entonces que aquí está la señal x de t, el argumento t, le ponemos t más el periodo para verificar. De acuerdo a las propiedades de los exponentes, entonces llegamos otra vez que se cumple. Cuando tenemos una señal exponencial de esta forma, ya se sabe que es una señal entonces periódica. Aquí entonces tendríamos que hay una relación. Omega 0 es igual a 2pi. Entonces, partimos de x de t. Aquí está x de t. Y aquí le pusimos t más tau para ver que se cumpla esta propiedad. Entonces, aquí estaba t, y por lo mismo, ahora ese t va a ser t más t mayúscula. Aquí sería el producto. Y entonces aquí tenemos en el exponente omega 0 periodo. Pero ya se sabe que el periodo es esto que está aquí. Cuando uno sustituye, queda esto. J, 2pi entre omega 0, y entonces esto va a ser igual a esto. Entonces, esto de la propiedad que ya habíamos visto entonces con Euler es igual a 1. Esto se vuelve 1, y por lo mismo entonces se comprueba que x de t es una señal periódica, y entonces es la señal original en el tiempo. Aquí podemos entonces ver la relación. Tenemos que aquí en el exponente es omega 0 por el periodo. Y eso equivale entonces a 2pi, y es por eso que tenemos entonces esta igualdad. Omega 0, periodo fundamental, es igual a 2pi. Pero ¿están de acuerdo entonces que aquí 2pi lo sustituimos entonces en la igualdad de Euler? Entonces, es igual a ¿qué? A coseno de 2pi más j seno de 2pi. Entonces, si evaluamos esa señal exponencial j, 2pi, en múltiplos de 2pi, se va a mantener la igualdad de todos modos. ¿Por qué? Porque pues 2pi en este caso, pues coseno de 2pi más j seno de 2pi, es lo mismo ponerle ahí un argumento múltiplo de 2pi. Es por eso entonces que se cumple en el exponente esta igualdad, y se cumple también cuando tenemos que es un múltiplo de 2pi. Entonces, aquí abajo pues sería entonces una consideración. Ya sabemos que se va a cumplir. Si se cumple para 2pi, se cumple para un múltiplo de 2pi también. Entonces, aquí se despeja de esta última y queda esta relación. Omega 0 entre 2pi es igual a m entre periodo fundamental. Entonces, es lo que les comentaba. Se cumple para 2pi, para 4pi y así. Entonces, para múltiplos de 2pi. Ahora, en el caso discreto, encontramos entonces igual una semejanza. Tenemos entonces que es como si tomáramos esta señal continua y se muestrea. Entonces, en la continua, el eje X es el tiempo, en la discreta, el eje X es el número de muestra. En la continua, el periodo T0 está dado en tiempo. En la discreta, el periodo está dado en número de muestras. Entonces, solamente para diferenciar, en el tiempo continuo tenemos omega 0 minúscula, y en el discreto omega 0 mayúscula. En realidad vamos a ver que va a ser la misma variable, omega 0 minúscula. Entonces, igual, tenemos entonces la secuencia x de n. Como es una secuencia periódica, le podemos
sumar aquí el periodo fundamental en número de muestras, nos queda de esta forma. Ajá. Al sustituir, queda de esta forma. Ajá. Y aquí tendríamos entonces la equivalencia. Esto que está aquí sería equivalente a esto que teníamos en el caso continuo, ¿no? Entonces, aquí sería omega 0, periodo fundamental, y aquí igual omega 0, periodo fundamental. Entonces, esto también es 1. Y nos quedamos nada más con este lado. Ajá. Entonces, sí, ya que omega 0, periodo fundamental, es igual a 1. Ajá. Igual aquí tenemos otra vez, teníamos esta relación, la equivalente es esta, ajá, y lo mismo que venía en el caso continuo. Se va a cumplir entonces que esto va a ser, esta que está aquí, es esta que aquí se tenía. Si se cumple la igualdad para 2pi, se va a cumplir para un múltiplo entonces también de 2pi. Entonces, de aquí se despeja y tendríamos entonces esta relación. Omega 0 entre 2pi es igual a m entre n 0. Entonces, para que una señal discreta sea periódica con un periodo fundamental n0, el número de muestras, se debe satisfacer esta condición. Ajá. Entonces, cuando tenemos una señal discreta, no necesariamente va a ser una señal periódica. Cuando tenemos el caso que esta señal discreta es el resultado de mostrar una señal continua, no necesariamente la señal discreta va a ser una periódica. ¿Cómo podemos comprobar? Cuando se cumpla esta condición, esta igualdad, donde m y n0 necesariamente tienen que ser valores enteros. Ajá. ¿Por qué valores enteros? Porque el periodo número de muestras necesariamente es un número entero. 2, 3, 5, lo que sea, pero n0 no puede ser una fracción. Ajá. Y m, entonces, es un valor múltiplo de 2pi. Igual, no puede ser 1.5, 0.6, 1.2. Necesariamente m tiene que ser entonces de tal forma que lo que resulta de esta multiplicación sea múltiplo de 2pi. Necesariamente entonces m y n0 tienen que ser valores enteros. Entonces x de n es periódica solo si el lado izquierdo y equivalente también el lado derecho es un número racional. Entonces necesariamente para x de n con estos parámetros, para que x de n sea una secuencia periódica, el lado izquierdo tiene que ser un número racional, y por lo mismo también el lado derecho al dividir tiene que ser un número racional. A ver, jóvenes, ¿recuerdan qué cosa es un número racional? Hay números enteros, números reales, pero un número racional, ¿qué cosa es? El que no se puede Cualquier número expresar en una fracción. cualquier número que se puede expresar como una fracción, ¿no? Cualquier número, exacto. Ajá. Entonces, ¿qué será? Por ejemplo, 1 entre 3 es un número racional. Racional. 2 tercios es un número racional. Sí, todas las fracciones. Pi es un número racional. Sí, no. 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 Si tuviéramos 1.47, 1.47777 sería un número racional. Si se puede expresar como división entre dos, sí. O Sí. sea, bueno, como un cociente de dos números, pues. Ajá, pero entonces, si tuviéramos 0.6666 sería un número racional y continúa. Sí. Y en principio también es un número racional. Ajá. Bueno, entonces, a ver, ajá. Bueno, entonces se acordaron bien de eso. Entonces, de esta expresión 1.26 se despeja n0 y tendríamos entonces que la 1.26 sería entonces verificar que tengamos números racionales como resultado y tendríamos entonces que x de n es una señal periódica discreta. Y si no, se despeja n0 y podemos determinar entonces el periodo de esa señal discreta y desde luego entonces sería el periodo en número de muestras. Ajá. Bueno, entonces ahora dice siendo n0 el valor más pequeño producido cuando se fija n. Ajá. Entonces, en principio, n0 tiene que ser
Ajá, aquí de un valor máximo a un valor máximo, ajá, hay un número de muestras. Pero es como lo que les decía, de lunes a lunes hay 8 días. Pero estarían de acuerdo que si a un día de la semana le suman 16 días, otra vez llegaríamos entonces a lunes otra vez. Ajá, y así, si le sumamos 24 días, otra vez de lunes llegaríamos a lunes. Ajá, entonces parecería que N0 puede ser 8, 16, ajá, entonces en múltiplos de 8. Pero el periodo va a ser entonces el valor más pequeño. Ajá, y en este caso, entre 8, 16, 24, el más pequeño es 8. Ajá, fijamos M, y entonces ¿cuál va a ser el N0 más pequeño? Y eso va a ser el periodo. Entonces, a ver, para que quede más claro entonces. Aquí entonces, bueno, esto sería para el caso discreto, lo que habíamos visto. Entonces, X de N se cumple para el número de muestras más un periodo, más menos un periodo fundamental, o más 2 periodos, o más menos 3 periodos, y así, ¿no? Es lo mismo entonces. Ajá. Entonces dice, determina el periodo para las señales discretas. Entonces, inciso A, aquí hay una señal discreta y es un coseno. Determina el periodo. Ajá. Entonces, habíamos visto, a ver, aquí le puse otra vez, habíamos visto en la sección 147 secuencias puramente senoidales. Aquí está. Esta es una secuencia discreta senoidal, A coseno omega 0 n más la fase. Ajá. Entonces, en este caso, aquí en el argumento están de acuerdo que aquí no hay fase. ¿Cómo encuentran omega 0? Cuando omega 0 está multiplicando al número de muestras. N, ¿de qué muestra se trata? Aquí está N. Se ve entonces que lo que está multiplicando a N es pi entre 6 y lo que multiplica a N es omega 0. Ajá. Aquí no hay más algo, entonces por lo mismo la fase es 0. Entonces, determina omega 0. ¿Estarían de acuerdo que en este caso omega 0 pues sería pi entre 6? Bueno, aunque les dije, más adelante vamos a llegar que aún en las secuencias discretas, esta omega 0 mayúscula se pone igual como la frecuencia de la señal continua. Ajá. Entonces, aquí queda claro que la frecuencia fundamental es pi entre 6. Sí, profe. Y entonces, en esa señal, tendríamos entonces que la fase es 0. Y para este caso, la fase, no hay fase, es 0. Ajá. Aquí en principio hay un valor de amplitud que multiplica el coseno, pero aquí estarían de acuerdo, pues que A vale 1. Ajá. Entonces ya tenemos la frecuencia fundamental. Ahora dice, determina si la secuencia es periódica. Entonces, lo que teníamos entonces en la diapositiva anterior es esta relación 1:26. Ajá. El lado izquierdo y también el lado derecho pues tendrían que ser entonces números racionales. Entonces omega 0 entre 2pi, no conocemos m, no conocemos n0. Se conoce hasta ahorita solamente el periodo fundamental, pi entre 6. Entonces podemos ver el número racional solo del lado izquierdo. Entonces omega 0 entre 2pi debe ser un número racional. Si hacemos la división, aquí está, pi entre 6 entre 2pi. El resultado, a ver, estarían de acuerdo que sería 1 entre 12. Ajá. Y 1 entre 12 es un número racional. Sí. Sí. Entonces, 1 entre 12 es un número racional, por lo que X de N es señal periódica. En este caso, digo, lo más ilustrativo tal vez sería darle valores a N, ¿ah? Y con la gráfica determinar si esta señal es periódica. Para no hacerlo, ¿ah? La alternativa entonces es simplemente verificar esta relación. Entonces, omega 0 entre 2pi es un número racional y por lo mismo sabemos que xn tiene que ser una señal periódica. Después, ¿qué se hace para determinar el periodo fundamental en número de muestras? De aquí, de 1:26 se puede despejar n0 y nos quedaría esta relación que viene en la diapositiva anterior, la 1:27. Entonces, se conoce omega 0, bueno, la relación 2pi entre omega 0, y eso va a dar entonces, sustituyendo omega 0,
estarían de acuerdo que esta sería la sustitución. M, 2pi por 6 entre pi. Entonces, ahí están de acuerdo que se van las pi's y queda m por 12. Ajá. Entonces, m tiene que ser el número más pequeño para producir un n0 también el más pequeño posible. ¿Estarían de acuerdo que m tiene que ser un número entero necesariamente? ¿Ah? Y el único valor de m para que tengamos entonces n0 pequeño es 1. ¿Están de acuerdo? Ajá. El n más pequeño se produce con m igual a 1. Entonces necesariamente n0 y m tienen que ser valores enteros. Entonces, si m fuera 2, pues esto sería 24 o 3, ajá, no se puede. Entonces, el más pequeño siendo que debe ser entonces m igual a 1. Y por lo mismo, entonces, estarían de acuerdo que el periodo fundamental es 12. Sí. Ajá. Entonces, se puede hacer la gráfica a lápiz o con MATLAB. Aquí está entonces la gráfica. Es un coseno. Ajá. En 0 tenemos entonces un 1 de amplitud. Y se ve entonces que este valor máximo, ajá, con la función coseno se vuelve a repetir hasta la muestra 12. Ajá. Se ve entonces que el periodo fundamental en número de muestras, ajá, sería es de 12. Entonces, desde aquí hasta acá, ajá, hay 12 muestras. A ver, ¿cómo ven? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, Profe. sí, profe. Hasta aquí tenemos entonces una señal discreta. No hemos visto todavía si se tiene una continua que hay que hacer para discretizarla y tener una de esta forma. Eso todavía no. Ajá, aquí hay otra. Es 2 coseno n entre 2 más pi entre 4. Entonces, lo mismo. Cuando vemos entonces la forma de una función coseno, aquí está más. Ajá, entonces, en un término va la frecuencia fundamental más la fase. ¿Están de acuerdo entonces que la fase sería pi entre 4? Y en este caso, ¿qué es lo que está multiplicando a n? ¿Están de acuerdo que está multiplicando un medio? Ajá, como aquí. Y por lo mismo, entonces, estarían de acuerdo que la frecuencia fundamental es un medio. Sí, profe. Ujú, Profe, ya ¿por qué tenemos la frecuencia ¿por qué fundamental. cambia la letra de omega a la otra? Es lo que les digo, bueno, yo se los puse con esta diferencia de omega 0 mayúscula. Ajá, primero para que viéramos el caso discreto y minúscula para el caso continuo. Más adelante nos vamos a quedar simplemente con omega 0 minúscula. Ajá. Digamos que de alguna forma hacer la diferencia entre continuo y discreto, pero va a ser lo mismo después. Ah, ok, profe. Vale, gracias. Sí, aquí tenemos entonces ya frecuencia fundamental discreta para la señal discreta, un medio. ¿Será periódica? Habría que ver entonces si la relación omega 0 entre 2pi, omega 0 entre 2pi, dividimos y están de acuerdo que es un medio entre 2pi y eso es un cuarto de pi. ¿Será un número racional, 1 entre 4pi? Sí, 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 racional. ¿no? Es que está pi. Ah, bueno, entonces no. Y recuerdan que si está pi, pi no es racional. Ajá. Entonces, por lo mismo, resulta un número no racional. Ujú. Entonces no es periódica. No es periódica. Entonces, ahora sí que si tenemos flojera de graficar, pues simplemente aplicamos esta relación, vemos si es un número racional y ya no graficamos. Entonces, la teoría dice que no, no es una señal periódica. Oigan, pues sí, jóvenes, extraoficialmente nos están avisando. Dice que el regreso al esquema mixto será a partir del lunes 28 de febrero. Ajá. Habrá que esperar el comunicado oficial en la página de la facultad, pero aparentemente queda confirmado. Profesor, y ¿Por qué no la mixto. que viene? ¿Perdón? Bueno, nada más mixto, ¿a qué se refiere? O tampoco sabe.
No, pues, ya ven que le definieron esto de mixto a combinar en línea y presencial. Pero todavía no hay como un parámetro de cuántas semanas presencial y cuántas mixed en online, ¿no? Pues eso, pues esto queda pendiente. Digo, hasta ahorita, entonces, el aviso que va a salir es que podríamos regresar a presencial el 28 de febrero. Pero ya se supone que nada más si metiste modalidad presencial, ¿no? O sea, si Se metiste supone modalidad en que, línea, es todo el semestre en línea, ¿no? sí, 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 se supone que una vez hechos los horarios, si una materia está en línea, así va a continuar para el resto del semestre. Y si es presencial, pues se podría cambiar a presencial cuando nos diga el consejo técnico. Ujú. Pero bueno, le digo, ¿Y por qué hasta el 28 y no la semana que viene? O sea, no, no dan aquí la razón. Es así nada más entre los profesores que se está, de alguna forma se está haciendo este comentario, pero no nos dan la razón. Ajá, pues habría que ver qué es lo que dice la página de la facultad o a ver cuál es el comunicado. No sé si servicios escolares, no sé quién se avisará. Ujú. Posiblemente, aquí nos pusieron, posiblemente para la semana que inicia el 28 ya pueda integrar, bueno, que ya habría clases presenciales. Pero bueno, si no, pues en principio, pues continuaríamos todavía con clases en línea. Eh, la próxima semana todavía. Bueno, entonces, a ver, entonces, esto más o menos queda claro de esta señal discreta periódica. sí, profe, más o menos. Profe, Bueno, solo tengo una duda. ¿Cómo habíamos sacado omega cero eh, del segundo ejemplo? voy a borrar aquí otra vez, espérame. Ajá. Aquí en la sección 147 de secuencias que son puramente senoidales, la forma de expresar una señal discreta senoidal sería entonces el coseno que va multiplicado por un valor de amplitud y el argumento sería omega 0 por n más una fase. Entonces lo que les decía, hay que ver entonces cómo vienen entonces los argumentos en esta función coseno. ¿No? Aquí vemos entonces, por ejemplo, ¿no? Es la frecuencia que multiplica a n. Y aquí tenemos entonces algo que está multiplicando a n. ¿Qué es lo que está multiplicando a n? Pi entre 6. Por lo mismo, entonces, esta sería la frecuencia. Ajá. Aquí debería ir más la fase, pero no hay nada. Y por lo mismo, entonces, en esa señal la fase es 0. Aquí igual, si ven, ¿qué es lo que multiplica a n? Un medio. Es como si tuviéramos aquí entonces omega 0n más la fase, ¿no? Entonces, n aquí está, y la fase pues sería entonces más bien aquí un medio, perdón, omega 0. Y la fase sería entonces, para este caso, pues sería pi entre 4. Ok, profesor. Sí, ya. Ajá. Gracias. Okay. Bueno, entonces, entonces, a ver, tenemos una señal discreta. Es E a la J pi entre 4. Aquí dice determina omega 0. ¿Ah? Igual, entonces, la forma de expresar una señal exponencial, recuerdan en todo lo que hemos visto, aquí está, por ejemplo, J omega n en el caso discreto. Entonces es J la frecuencia por n. Ajá. Y en este caso sería J, ajá, J algo que multiplica a n. ¿Estarían de acuerdo entonces que omega 0 pues es simplemente pi entre 4? Ajá. Aquí venía, por ejemplo, aquí arriba, J omega 0 por n. Y aquí se ve entonces que no hay de otra. Omega 0 vale entonces pi entre 4. Entonces es pi entre 4. Determina si x de n es señal periódica.
Ajá, entonces utilizamos la relación omega 0 entre 2pi. Omega 0 es pi entre 4. Dividimos entre 2pi. Ajá, y el resultado, a ver, ¿están de acuerdo que es 1/8? Sí, profe. Entonces, Sí, ¿están de acuerdo que eso es un número racional? Por lo sí. mismo, entonces x de n es señal periódica. No tenemos necesidad de graficar, se cumple esto y por lo mismo entonces la secuencia x de n va a ser una señal periódica. Ajá. Determina entonces su periodo fundamental n0. Entonces, de la expresión cuando despejamos n0 es esta que está aquí. Ajá. 2pi entre omega 0. Omega 0 es pi entre 4. Cuando uno sustituye, sale esto que está aquí. Se van los pis y n0 es igual a ¿qué? A 8m. Entonces, m debe ser un valor entero, el más pequeño para que n0 también sea un valor el más pequeño posible. Entonces, ¿están de acuerdo que m puede ser 1, 2, 3, 4? Y el valor de m más pequeño para que n0 sea el más pequeño, pues tiene que ser 1 necesariamente, ¿no? N es igual a 8. De aquí queda la pregunta, ¿siempre va a ser M1? No siempre. En estos casos que hemos visto, pues sí ha resultado que M vale 1, pero no necesariamente. Entonces ¿En aquí, qué casos no aplica, profe? perdón. A ¿En ver, qué casos m igual a 1 no sería para obtener n0 el vamos más a ver un pequeño? ejemplo más. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Ajá. Pero en este caso, bueno, no hay duda, M es 1 y en este caso, pues el periodo fundamental va a ser 8. Digo, aquí faltaría graficar la señal, ¿no? Pero pues en principio el periodo fundamental va a ser de 8 muestras. Ajá. Ahora dice periodicidad, el concepto de muestreo. Ajá. Hasta aquí entonces en estos dos ejemplos vimos señales que ya son discretas. Pero en principio uno parte de una señal continua, hay que muestrarla y uno tiene después la señal discreta. Ajá. Entonces hay un criterio de tal forma que podamos hacer un muestreo correctamente. Entonces dice sea la señal continua, una señal exponencial. En este caso pues se ve que ahí está el parámetro del tiempo y tenemos una señal continua. Ya se sabe que el periodo fundamental es 2pi entre omega 0. Ajá. Se despeja omega 0 y da 2pi entre p0. Aquí está entonces la gráfica de la función continua que hemos visto para el coseno, por ejemplo. En la señal discreta vimos entonces que n es el argumento, digamos que es el número de muestra. Ajá. Aquí entonces vamos a introducir un parámetro ts. Ajá. Si ven, aquí tenemos entonces primero la señal continua, de alguna forma, con algún criterio, la muestramos y tenemos entonces una señal coseno discreta. Aquí está N0, sería entonces el número de muestras para el periodo. Aquí está TS. En su opinión, ¿qué cosa es TS? ¿Una muestra? Está señalando un intervalo. A ver, ¿están de acuerdo? Entre una ¿Tiempo muestra. entre muestras? Ajá, en este caso sería ¿qué tiempo? ¿Cada cuánto tiempo estamos tomando una muestra? Puede ser que TS sea un segundo, cada un segundo estamos tomando una muestra, cada un milisegundo. Entonces TS sería, digamos que, ¿qué será? El tiempo de muestreo, el periodo de muestreo, cada cuánto tiempo uno está tomando una muestra. Hace tiempo platicando con una profesora de bachillerato, ella sacó estadísticas y decía que había estadísticas en alumnos de preparatoria. Cada cuánto tiempo los alumnos consultaban Facebook y era algo así como cada 5 minutos, cada 10 minutos. Ajá. Entonces, estar haciendo consultas, por ejemplo, toman el celular, hacen una consulta, lo dejan a un lado, otra vez lo vuelven a consultar. Ajá. En este caso sería cada cuánto tiempo estamos tomando una muestra de la señal continua. Sería un tiempo entonces, y es por eso que tenemos un número de muestra, y simplemente ese número de muestra lo estamos entonces, primero esta, la afectamos por ese tiempo, y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra.
esa representación sería entonces n veces ese tiempo de muestreo, ese periodo de muestreo. Si sustituimos entonces en la expresión exponencial, aquí sería ahora, en lugar de n, sería ahora nts. En principio la señal discreta sería e a la j omega n. Pero como metemos ahora este tiempo de muestreo, pues sería n veces ese periodo de muestreo, ese tiempo de muestreo. Ahora, ¿qué condición debe cumplir entonces el tiempo de muestreo para x de n sea periódica? ¿Están de acuerdo que dependiendo de cuándo tomamos muestras, si decimos en este tiempo tomo una muestra y en este tiempo tomo otra muestra, y así sigue la señal coseno, y en este tiempo tomo esta muestra? No sería representativo entonces de la señal, siempre estaríamos muestrando el mismo valor, y entonces la señal muestrada sería una constante. Entonces tiene que haber un criterio de tal forma que podamos hacer un muestreo adecuado que permita entonces representar a esa señal continua. Y es por eso que viene esta pregunta: ¿qué condición debe cumplir el tiempo de muestreo para que tengamos una señal discreta periódica? Tiene que TS tender a 0. Podría ser ese un criterio, pero habría que encontrar entonces un límite, porque si estamos tratando con muchas señales, podría volverse muy impráctico hacer que ese tiempo de muestreo tienda a 0. Sino que debe haber entonces una cota para fijar ese parámetro. Bueno, hacia allá vamos. Entonces dice condición de periodicidad en el caso discreto, es lo que habíamos visto, ¿no? Número de muestra más el periodo fundamental en número de muestras. La expresión que ya habíamos visto entonces hace 2 diapositivas, esto que está aquí. Y entonces en el caso exponencial, pues sí, habíamos visto que en el caso discreto se cumple y la señal es periódica. Entonces, aquí, similar a los casos anteriores, tanto en el caso continuo como en el caso discreto. Aquí, entonces, sabemos que N0, el periodo es igual a ¿qué? A 2pi entre omega 0. Hacemos la sustitución, ¿qué cosa es N0? Pues sería 2pi entre omega 0. En el caso discreto, aquí está el periodo, para el caso continuo, perdón. Y en el caso discreto debería ser N0 es igual a ¿qué? 2pi entre omega 0. Y es por eso que en lugar de ponerla aquí N0, se le pone 2pi entre omega 0. Aquí se va a ir entonces omega 0 con omega 0. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 2pi por ts. Entonces, a ver, hasta ahí tenemos esa igualdad. A ver, te voy a borrar aquí. Pero eso al final va a ser igual a ¿qué? A 2pi. ¿Por qué? Porque consideramos primero esa expresión, llegamos a esta, pero ts es término común. Se puede eliminar y entonces puede quedar aquí como simplemente como 2pi. No entiendo Entonces eso se como mantiene. término común. ¿Perdón? Sí, es un término común. ¿Pero cómo? De aquí, de la primera expresión, pasamos a esta. Y de esta se tiene esta. Ahora tenemos esta y tenemos esta. Podemos hacer la igualdad. Y si se divide entre el mismo término, los dos lados, se elimina ts. Okay. Digamos que omega 0, n0 es igual a 2pi. Sí, profe, gracias. Sí, es un poco. Ahora, en general, aquí lo tenemos para omega 0, n0, ts. Entonces, omega 0 igual, ya sabemos que vale 2pi entre t0. Entonces ponemos 2pi entre t0 y queda n0, ts, n0, ts. De aquí, entonces, nos quedamos esta expresión, aquí está,
Ujú. Y de aquí, entonces, si esto se cumple, omega 0 NTS, aquí partimos de omega 0 NTS y es igual a 2pi. Y es como habíamos visto en los casos continuo y discreto anterior. Si se cumple para 2pi, se cumple también para múltiplos de 2pi. Entonces, m es un valor entero, 1, 2, el que sea, y por lo mismo, entonces, aquí le podemos poner m2pi. Aquí era 2pi, pero igual le podemos poner m veces 2pi. Ajá. Y ahora nos quedamos con esta expresión. Bueno, con la última que está ahí. Ajá. De aquí entonces se despeja. Se queda del lado izquierdo TS entre TO es igual a ¿qué? Del lado derecho M2pi, ajá, entre N0. Tendríamos entonces ahora esta relación, aquí se van las 2pi. Y si ven aquí lo interesante es que ahora hay una relación de parámetros. ¿Qué cosa es T0? Sería entonces el periodo fundamental de una señal continua. Ajá. ¿Qué cosa es N0? El periodo o número de muestras de la señal discreta. De una señal continua la vamos a mostrar y vamos a tener entonces su versión discreta. Entonces aparece T0 continuo, N0 para la señal discreta. Pero además está relacionando el tiempo de muestreo. Ajá. Se ve entonces que aquí está combinando entonces la señal continua y su versión discreta. Ajá. Entonces quiere decir que aquí los parámetros que van a ser relevantes en la señal discreta sería N0 y TS. Ajá. Entonces, para hacer esa discretización, o una de dos, o uno fija N0 o uno fija TS. Vamos a ver que lo más práctico es fijar TS. Pero si no, hasta aquí tenemos entonces esta relación. Y que dice, en una señal periódica discreta, el parámetro TS, ajá, y que sería entonces el periodo de muestreo, el tiempo de muestreo, debe formar parte de una proporción racional, esta que está aquí. Necesariamente entonces TS entre TO tiene que ser igual a ¿qué? A M entre N0. Ajá, en donde M y N0 tienen que ser entonces valores enteros. Ajá, entonces aquí lo interesante es que lo que nos está diciendo que la discretización tiene que tomar en cuenta el periodo entonces de la señal continua, necesariamente. Ajá, entonces no es caprichoso que uno considere N0 o TS que se asignen en forma, digamos que arbitraria, sino que responden a un criterio y sería entonces esto el criterio de la expresión 1.28. ¿Y qué es recomendable, como dijo? ¿Por qué es recomendable utilizar T0? Bueno, T0, TS, asignar TS. Hacia allá vamos. Ajá. Lo que vamos a ver entonces es que en realidad hay una teoría al respecto y alguien hace mucho tiempo ya pensó por nosotros y nos dijo, en realidad para fijar ese tiempo de muestreo hay un criterio muy particular y muy específico. ¿Ah? Vamos a verlo todo junto y yo creo que entonces ahí se van a aclarar muchas cosas todavía. Pero sí, lo más adecuado es fijar TS primero para hacer la discretización, el muestreo. Ajá. Dice muestreo de una señal continua. Ajá. Y entonces tenemos, dice, aquí está la señal continua. Para que sea fácil es un coseno. X de t es la señal continua de la cual se va a extraer la señal discreta en el tiempo. Ajá. Tendríamos xn. Y si ven, aquí ya para más igualdad, se queda omega 0 y sería la omega 0 de la señal continua. Entonces ya sería el mismo símbolo. Ajá. Entonces, pero como es una señal discreta con la nomenclatura anterior, en lugar de ponerle n, mejor se toma en cuenta ya el parámetro de muestreo, TS. Ajá. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Nyquist? Bueno, se le conoce como el teorema de Nyquist o el teorema de Nyquist-Shannon. De acuerdo a este teorema, la frecuencia o tasa de muestreo, aquí está f de s, debe ser el inverso del periodo de muestreo. Es el inverso del periodo de muestreo, pero
el valor de esta frecuencia o tasa de muestreo debe ser al menos 2 veces más grande que la frecuencia fundamental F0. F0 sería entonces la frecuencia de la señal continua. Y F0 es omega 0 entre 2pi. F de S sería entonces la frecuencia de muestreo, la cual es el inverso del periodo de muestreo. ¿Qué es lo que dice el teorema de muestreo? La frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia fundamental de la señal continua. Ajá. Entonces, bueno, aquí verifican, porque creo que en el PDF que les mandé les había puesto nada más como mayor. En realidad tiene que ser mayor o igual aquí. Entonces, TS es el intervalo de muestreo o el periodo de muestreo. Ajá. Entonces, aquí ya nada más se despeja. ¿Por qué? Porque FS es el inverso de TS. Aquí está FS, se sustituye TS. Ajá. Entonces, uno puede tomar en cuenta esta expresión 1.29a o también la 1.29b. Ajá. Entonces, el tiempo de muestreo, el periodo de muestreo tiene que ser menor o igual a el inverso de la frecuencia fundamental de la señal continua. Y como ya se sabe que F0 es omega 0 entre 2pi, se sustituye, y el periodo de muestreo tiene que ser menor o igual a ¿qué? A pi entre omega 0. A ver, miren, dice ejemplo, sea la señal continua. Aquí hay una señal continua. Coseno de 7t. Muestrea para obtener la secuencia discreta. Empleando. ¿Ah? Aquí dice que el periodo de muestreo tiene que ser menor o igual. Vámonos al caso límite cuando sea igual. Entonces, TS es igual a ¿qué? A 1 entre 2F0. Entonces, en esta señal coseno, la forma del argumento es omega 0t. Y aquí dice que es el 7 que multiplica t. ¿Están de acuerdo entonces que omega 0 es igual a 7? Sí, profesor. Sí, profe. Ya está, omega 0 es igual a 7. Ahora, aquí necesitamos la frecuencia fundamental en Hertz. ¿Y qué cosa es la frecuencia fundamental? Dice que es igual a ¿qué? A omega 0 entre 2pi. Y omega 0 vale, en este caso, 7. Y por lo mismo sería 7 entre 2pi. ¿Están de acuerdo? Ajá. Y aquí tendríamos que sería 1 entre 2F0. Entonces, 1 entre 2F0 sería entonces 1 entre, ¿sería qué? 14pi. Ajá. Y eso va arriba por pi. A ver, si queda entonces, a ver, aquí me queda la duda. ¿Sí está bien esto? 1 entre 2F0. Al final sí no entendí, profe. A ver, espérame, otra vez. A ver, entonces, ¿qué cosa es TS? Vamos a considerar la igualdad. Y aquí sería cuando esto es igual a 0. En principio, para que sea un muestreo adecuado, tiene que ser menor o cuando mucho igual a 1 entre 2F0. Aquí cuando F0 sustituimos que vale omega 0 entre 2pi, tenemos entonces que TS tiene que ser menor o igual a ¿qué? A pi entre omega 0. Creo que aquí queda más claro. Aquí entonces omega 0 lo sustituimos de aquí. Perdón, F0. F0 es omega entre 2pi, sustituimos y queda pi entre omega 0. Entonces ahora, aquí estamos considerando la igualdad. A ver, espérame, aquí me confundí. Aquí estamos considerando entonces la igualdad en el teorema. Entonces ahora aquí dice que hay que sustituir omega 0. Y están de acuerdo entonces que aquí omega 0 es 7. ¿Por qué? Okay, sí. Porque el argumento es omega 0 por t. Y aquí omega 0 lo que multiplica t es 7. Quiere decir entonces que
estamos considerando la igualdad y sería pi entre 7. Sí, aquí así queda más claro, creo. Ajá, y es lo que tenemos aquí. Entonces dice muestrea, considerando que el periodo de muestreo es pi entre 7. Entonces, en este caso, el periodo de muestreo es pi entre 7, ¿no? Ya está. Ajá. Ahora, con MATLAB uno puede hacer entonces, simular ese muestreo. Aquí damos un segmento de tiempo de 0 a 10 con incrementos de 0.01. Aquí está la función coseno que uno quiere graficar. ¿Ah? Entonces, aquí tendríamos la señal, digamos que el equivalente a graficar la señal continua. Ajá. Después, ¿qué es lo que se dice? El periodo de muestreo es pi entre 7. Esto que está aquí, pi entre 7. Ajá. Después, el segmento del tiempo sería de 0 a 10, y aquí se ve que sería con incrementos de pi entre 7. ¿Por qué? Porque ese es el periodo de muestreo. Cada pi entre 7 segundos tomamos una muestra de la señal continua. Y aquí se ve coseno de 7 por este segmento de tiempo. Bueno, este sería entonces un caso. Primero, la señal original. Después, la señal muestrada de acuerdo a este criterio del inciso A. Y después dice, ahora muestrea cuando no se respeta el teorema de Nyquist. Se supone que el tiempo de muestreo tiene que ser menor o igual a pi entre omega 0, y en este caso sería pi entre 7. Tiene que ser un valor menor a pi entre 7. ¿Qué pasa cuando dejamos que el tiempo de muestreo sea pi entre 4? ¿Están de acuerdo que pi entre 4 es un valor mayor a pi entre 7? Entonces, con este tiempo de muestreo no se está cumpliendo con el criterio. Entonces, igual, el código sería aquí. TS es pi entre 4, el tiempo de muestreo, el segmento del tiempo de 0 a 10 con incrementos de pi entre 4, la señal discreta, y tendríamos entonces aquí la gráfica. Señal original, señal muestrada al límite del criterio de Nyquist y señal que se muestrea fuera del criterio de Nyquist. A ver, la señal en azul continua es la señal original. A ver si se alcanza a ver. En azul continuo es la señal original. Después, en discontinuo con circulitos sería el límite del muestreo utilizando Nyquist. Y se ve que aquí hay una muestra, aquí hay otra muestra, y aquí hay otra muestra. Entonces, solamente en los valores máximos y mínimos se está tomando una muestra. Entonces, es una señal coseno. Aquí comienza en 0. Y aquí viene baja, hay una muestra, y aquí hay otra muestra. ¿Están de acuerdo que se están tomando entonces 2 muestras por periodo? Y 2 muestras por periodo, están de acuerdo que es exactamente lo que dice. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? Al menos el doble de la frecuencia de la señal original. Entonces, si se están tomando 2 muestras por periodo, estaríamos en el límite. Frecuencia de muestreo, pues habría 2 muestras por cada periodo de la señal continua. Con el otro criterio, cuando no se respeta Nyquist, aquí está con el símbolo más, una muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra. Lo que está diciendo Nyquist entonces es que para hacer un muestreo adecuado, al menos por cada periodo de la señal continua tiene que haber 2 muestras. Y es lo que está entonces con este criterio de pi entre 7. En un periodo hay 2 muestras, en un periodo hay 2 muestras, y en cambio aquí el muestreo, si ven, es bastante irregular. Aquí en un periodo hubo una muestra, y luego aquí en otro periodo hubo una muestra. Entonces está ocurriendo un muestreo, y si uno reconstruyera la señal uniendo simplemente los puntos, ¿están de acuerdo entonces que esta señal en rojo no tiene nada que ver con la señal original? Bueno, aquí habría un acercamiento para esos valores. ¿Para qué se utiliza ese teorema del muestreo de Nagy-Shannon? Lo que pasa es que tenemos una señal continua. Entonces, en la vida, pues siempre vamos a estar trabajando con señales continuas. Una señal de voz, una señal de audio, una señal de televisión.
lo que uno habla en el teléfono celular, pues nuestra voz es una señal continua. ¿Qué es lo que hace el aparato? Tiene que hacer un procesamiento digital. Ajá. Entonces, nuestra señal de voz la digitaliza, le hace una serie de procesamientos, aplica filtrados numéricos, ajá, aplica técnicas de codificación contra errores, pero todo eso lo hace entonces en formatos digitales. Ajá. Entonces, una primera etapa pues sería aplicar entonces un convertidor analógico digital. Tenemos nuestra voz continua y la está muestrando. Ajá. Entonces, uno pensaría, pues sí, que el muestreo sea, no sé, con una tasa muy alta de muestreo. Sería impráctico y además sería innecesario. No se necesitan en realidad tantos datos. Ajá. Aquí sería la cuestión de encontrar un punto, un valor mínimo que nos diga cuál sería el criterio para muestrar. Y a partir de ese criterio, entonces uno toma una decisión. Lo que nos dice aquí, ajá, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces de la frecuencia de la señal. Quiere decir que si la frecuencia fundamental de una señal es de 1000 Hz, ¿ah? La frecuencia de muestreo tiene que ser al menos de doble, 2000. Y eso exactamente aquí se ve. ¿Por qué? Porque en un periodo hay 2 muestras. Por cada periodo hay 2 muestras. Si la señal original es de 100 Hz, quiere decir que vamos a estar muestreando a 200 Hz, 200 veces por segundo, o por cada periodo, pues. Ajá. Al menos. Y es claro, bueno, aquí se puede, lo que nos dice Shannon es que al menos 2 muestras por periodo. Pero si se ponen más, 4 o 6, habría que ver, pues a lo mejor se tiene mejor calidad. ¿No? Y es por eso que en los protocolos, por ejemplo, para reproducción de música, uno de los parámetros es la frecuencia de muestreo. Creo que normalmente son 44.100 Hz, ¿no? Y 48.000 Hz. Algo sí para el audio, sí, sí. Ajá. Ujú. Ujú. Ok, Entonces, profe. bueno, a ver. Entonces, aquí vimos entonces, bueno, estamos viendo casos de periodicidad, una señal continua, una señal discreta, ajá, y más bien que el muestreo tiene que hacerse de acuerdo al criterio de Nyquist. Ajá. Entonces, de una señal continua con este criterio de Nyquist, tenemos una señal periódica discreta. Ajá. Dice respecto al muestreo de una señal periódica continua, siendo M y N valores enteros. Ajá. Entonces, esta relación la vimos. Aquí está. Ajá. Entonces, M y N0. Entonces, aquí otra vez lo que está considerándose es el periodo de la señal continua en tiempo. N0 es el periodo o número de muestras de la señal discreta. Y TS sería entonces el intervalo de muestreo. Uh-huh. Dice respecto al muestreo de una señal periódica continua, siendo M y N0 valores enteros. Entonces, estas son las expresiones que vienen atrás, donde T0 y N0 son los periodos respectivamente de la señal continua y de la señal discreta. Ajá. A ver, ¿cómo se podría comenzar a aplicar esto? Tenemos una señal continua. Aquí está X de T, es coseno de 15T. Dice, al muestrear para obtener la secuencia discreta, determina el valor de el periodo fundamental de la señal continua. T0 se refiere entonces a la señal continua. ¿Están de acuerdo? Ajá. Entonces, el periodo fundamental ya se sabe que es igual a ¿qué? A 2pi entre omega 0. Esta es una expresión entonces que se aplica. Ajá. Y de aquí entonces necesitamos solamente omega 0. Y recuerdan entonces en este caso de función seno, 15, ¿qué cosa es? Omega 0. Ajá. Entonces aquí ya se sabe que omega 0 va multiplicando a t en esta función coseno. Entonces tendríamos que sería 2pi entre 15. ¿Cuál es el periodo fundamental de la señal? 2pi entre 15.
Y bueno, es una señal continua. Y entonces T0, sus unidades aquí van a estar dados en tiempo, en segundos. 2pi entre 15 segundos. Dice, determina una expresión para el periodo o intervalo de muestreo TS. Periodo de muestreo o intervalo de muestreo. Entonces, considerando que esta secuencia es periódica, se debería cumplir entonces, bueno, de aquí, digo, se despeja N0 y tenemos entonces esta expresión, pero podemos usar cualquiera de las dos. Entonces, si la secuencia periódica si la secuencia es periódica, se debe cumplir entonces esa relación. Entonces, aquí aparece como, bueno, aquí en el lado izquierdo está TS entre TO, y tiene que ser igual a ¿qué? A M entre N0. Despeja entonces TS. El despeje, a ver, ¿están de acuerdo? Sería esto que está aquí, ¿no? Nos interesa entonces una expresión para TS. Entonces, no se conoce N0, se conoce TO nada más. ¿Estarían de acuerdo que sustituyendo, qué cosa es TO? 2pi entre 15. Aquí está 2pi entre 15. Y hasta ahí. Necesariamente M y N0 son valores enteros positivos. No se puede hacer más porque no se conoce N0. Entonces aquí simplemente obtengo una expresión para TS. Después determina el periodo fundamental. Ahora sí, N0. Aquí entonces como dato nos están dando que TS es 0.1 por pi. Entonces como dato nos dan TS y se puede despejar entonces N0 de ahí. Entonces tendríamos TS entre TO, 15 entre pi, 20 entre pi, y eso da entonces 3 cuartos. Entonces se supone que aquí esta relación tiene que ser entonces igual, de aquí ya se puede despejar N0. Tenemos TS entre TO, y aquí está TS entre TO. Y entonces TS entre TO es 3 cuartos, y N0 es M por 3 cuartos. Ahora, la condición M y N0 deben ser enteros positivos. No conocemos N0 y no conocemos M. Lo que preguntaba su compañero, ¿cuál es el valor de M que produce que tengamos un N0, el más pequeño? M tiene que ser entero y N0 tiene que ser entero. ¿Qué valor le pondrían a M para que N0 sea entero y pequeño, el más pequeño? 1. Si le ponemos 1, N0 sería 4 tercios. N0 tiene que ser un valor entero. 3. En este caso se ve que M ya no es 1. Si M fuera 1, 4 tercios no es un valor entero. Entonces M tiene que ser un valor entero que produce que N0 sea el más pequeño posible. Y entonces M es 3, y por lo mismo entonces N0 vale 4. Entonces aquí se ve que M pues en algunos casos no necesariamente va a valer 1. A ver, aquí entonces otro ejemplo dice, tenemos una señal continua igual coseno de 7t, determina el periodo de la señal discreta al mostrar con el criterio de Nyquist. Entonces aquí vamos a dejarlo a la igualdad. El caso límite sería cuando TS sea igual a ¿qué? A 1 entre 2F. Entonces aquí omega 0 vale 7. Y entonces habíamos visto que 1 entre 2F es pi entre omega 0. Entonces, por lo mismo, aquí TS sería igual a ¿qué? A pi entre 7. Creo que no lo puse. A ver, aquí es entonces pi entre 7. Después, el periodo fundamental es 2pi entre omega 0. Y están de acuerdo que sería entonces 2pi entre 7. Omega 0 entonces vale 7. Ya tenemos TS, ya tenemos TO. Y ahora sí se sustituye TS y TO en 1.28a, esta que está aquí,
TS es pi entre 7, TO es 2pi entre 7. Ajá. ¿Estarían de acuerdo entonces que el resultado sería entonces 7pi entre 14pi, sería entonces 7 entre 14. Y esto con la igualdad es m entre n0. Ajá. De ahí entonces se despeja n0 y sería entonces 14 entre 7. Aquí me había equivocado, creo que en la presentación que les mandé les había puesto otra cosa. Ajá. ¿Estarían de acuerdo que aquí entonces va a ser n0? Ajá. Es igual a ¿qué? A m por 2. ¿Qué es lo que dice entonces? ¿Cuál es el valor de m que va a producir que n0 sea el más pequeño posible? En este caso, ¿están de acuerdo que no hay otra? M solo puede ser 1. Sí. Entonces, sí, n0 es igual a 2. Ajá. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Que si se muestrea al límite con el criterio de Shannon cuando se tiene la igualdad, ajá, va a haber entonces 2 muestras en cada periodo. Ajá. Y si ven, esta es la señal coseno de 7t. Y ese fue el ejemplo que les puse. Aquí, coseno de 7t. Y aquí entonces estamos muestreando en el límite de Shannon con esta igualdad de pi entre 7. Ajá. Se ve entonces que aquí hay una muestra, aquí hay otra muestra, aquí hay otra muestra. Se ve entonces que en un periodo hay 2 muestras. Hay 2 muestras por periodo. Y es entonces exactamente lo que venía entonces en este ejercicio. El último. Ajá. N0 resultó que fue 2. Y es entonces lo que viene entonces en esa gráfica. Ajá. A ver, entonces, ¿cómo se ve, jóvenes, más o menos? Más o menos, profe. Entonces, ahora sí, para hacer un muestreo, hay que irse entonces al criterio de Shannon. Y aquí dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2F0. Al menos igual. Ajá. Y si no, ya dependiendo de las necesidades, el protocolo que se esté usando, ajá, pues que sea mayor a 2 veces la frecuencia fundamental de la señal. Entonces, si la voz humana, imagínense, si la voz humana fuera de 10 kilohertz, la frecuencia más alta, 10 kilohertz. Entonces quiere decir que al menos había que muestrear con una frecuencia de muestreo del doble, de 20 kilohertz. Y de esa forma tendríamos entonces 2 muestras. Ajá. Duplicaríamos en 2 el número de muestras de la señal original. Si tuviéramos entonces señales, digamos, senoidales de 10 kilohertz, quiere decir que estaríamos tomando entonces 2 muestras por cada periodo. Profe, ¿y más necesariamente es mejor? ¿O por qué no se pone más de 2 en este ejemplo? En realidad, aquí si la reconstrucción fuera, bueno, aquí en la señal azul tenemos, digamos que la señal continua. Ajá. Después aquí con la línea continua con circulitos serían las muestras. Ajá. En realidad, reconstruir la señal a partir de estas muestras, aquí simplemente fue unir muestras. Ajá. Si ese fuera el criterio de reconstrucción, aquí entonces el problema sería que a ver, déjame ver. En principio, pues tendríamos una señal, digamos que senoidal, así que está variando. Pero tenemos 2 muestras por periodo. Una aquí, otra aquí, otra aquí. Si uno quiere reconstruir la señal original, sin ningún criterio sería casi unir solamente los puntos. Y más bien lo que tendríamos sería una especie como una señal triangular o un tipo de como señal diente de sierra. Ajá. Otro que podría ser, pues tomar entonces tal vez 3 muestras. Ajá. Y de tal forma que si unimos, habría entonces una mejor transición. Ajá. Pero si se ponen más muestras, ajá,
estaríamos entonces reconstruyendo más apropiadamente. ¿No? Entonces, lo que les digo, posiblemente si una señal senoidal la tomamos con 2 muestras por periodo, la reconstrucción, más que ser una senoidal, va a ser una especie como de señal triangular. Y cuando no es una señal senoidal, ¿cómo Más se o hace? menos el criterio es el mismo, entonces hay muchas variaciones. Y tal vez entonces la señal aquí original, pues tal vez era algo así. Y estamos tomando aquí pues una muestra y otra por acá y otra por acá. Entonces vamos a perder datos. Y a veces cuando se hace síntesis de voz y no se muestra, y se muestra al límite, se oye una voz demasiado sintética, robotizada. Ajá. Entonces sí necesariamente pues hay que estar arriba de la frecuencia fundamental. Ajá. 2 veces mayor, al menos 2 veces mayor a la frecuencia fundamental. Ujú. Bueno, Profe, gracias. no, no. Ujú. Bueno, este fue el ejemplo. Aquí nada más le corrigen porque creo que les había puesto otra cosa aquí, 14 entre 7, creo que, no me acuerdo, creo que les había puesto otra cosa. A ver, entonces, a ver, esta presentación hasta aquí llega, creo que les mandé la que sigue, ¿no? Sí, sí la mandó. Bueno, a ver, espérenme, si no, primero, a ver, jóvenes, revisen su correo, les acabo de mandar el examen. Ay, no les puse asunto, pero a ver si verifican, por favor. Sí, en el mío todavía no me aparece nada, profe. Eh, A mí tampoco me aparece, profe. No, tampoco, profe. a ver, esperen, otra vez, No, esperen. aún no. Ya me llegó, profe. ¿Sí? A mí ya me llegó, profesor. Ah, bueno, yo creo que está llegando. Ujú. A ver, entonces déjenme ver siento que es algo bastante sencillo, pero ahora sí que mejor eh, ¿Por qué su correo tiene extensión libero.it? Ay, la saqué hace tiempo. Sí, pero es así, libero.it. Ajá. ¿Pero trabajó ahí o...? Hace años hice un año sabático en Italia. Entonces, cuando contraté el servicio de internet para la casa, me ofrecieron esta cuenta. Ajá. Al final está bien, me ha funcionado bien. Bueno, la he conservado porque puedo mandar archivos pesados y llegan bien del otro lado. Ajá. Y a veces eso con Hotmail creo que hay una limitante de los archivos. Ajá. Entonces me ha funcionado, está bien, esta cuenta la he conservado, pues sobre todo para las clases, que es cuando luego hay que mandar así cosas de repente pesadas. Ajá. Entonces, a ver, miren, ¿de qué se trata? Primer examen parcial. Primer problema, dice, grafica las componentes par e impar de. El inciso A, ¿qué es lo que ven? Una señal senoidal. Es una señal senoidal, el argumento es omega 0t, pero si ven, va multiplicado por un escalón unitario. Y recuerdan, el escalón unitario existe a partir de 0 en el tiempo. Quiere decir entonces que va a ser una señal que existe a partir de 0 en el tiempo. No hay para tiempos negativos. Y lo mismo el inciso B.
es un coseno que va multiplicado por un escalón. Entonces, imagínense solamente en el plano. Inciso A, inciso B es un seno y un coseno que solamente existen para tiempos positivos. El U de t solamente indica eso, que, es para tiempos positivos ese coseno. Y el inciso C en realidad son dos señales. Una es un escalón y la otra es la variable tiempo que multiplica el escalón. Estarían de acuerdo que esto de t, U de t en realidad sería lo que vimos como una rampa. Entonces, en el caso del escalón, pues es 1 a partir de 0. No piensen en la discontinuidad en el tiempo igual a 0, que ahí no existe, ¿no? Simplemente piensen que a partir de un tiempo 0 tenemos un escalón unitario y continúa hasta el infinito. Entonces, punto 1, grafica las componentes par e impar de cada una de estas. En realidad, si ven, son 4 señales. En el inciso C, ¿cómo dibujarían entonces? Ay, perdón, es que aquí estoy dibujando con el mouse. ¿Cómo dibujarían entonces el escalón unitario? ¿Estarían de acuerdo que no me deja graficar esto? Desde 0 una línea en 1, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ¿cómo se vería su componente impar? Bueno, su componente par. Recuerden que habría que aplicar la expresión de un medio de tal y tal cosa, la suma. ¿La tenemos Entonces, que poner expresada o solamente la gráfica? Hagan la gráfica. De hecho, no escriban ecuaciones, simplemente escriban la gráfica. Entonces dice, grafica las componentes par e impar de cada una de las señales. A ver, entonces más o menos. El 2 dice, siendo la frecuencia fundamental 0.5 Hz en el intervalo del tiempo menos 2t0 a 2t. Grafica cada señal así como sus componentes par e impar. En este caso es un seno. Inciso B es un coseno. F0 es un medio, es 0.5 Hz. Entonces dice, primero grafica esta señal. Grafica la señal omega 0t y después la coseno. Entonces se grafican las señales originales y después dice, grafica cada señal así como sus componentes par e impar. En este caso se ve que seno y coseno existen para tiempos positivos y negativos. Recuerdan que para tener los reflejos en el tiempo, recuerdan que habíamos visto que es como si el eje Y fuera un eje de giro. Entonces, como aquello que les pasé del logotipo del universal. En un caso estaba el logotipo totalmente a la derecha y en otro caso estaba sobre el eje vertical. Y era entonces como si el logotipo se girara sobre el eje vertical. Entonces igual una parte iba a quedar del lado izquierdo y otra parte del lado derecho del eje vertical. Entonces en el inciso B hay una diferencia porque es entonces un seno para tiempos positivos y para tiempos negativos. Y también aquí es por eso que dice de menos 2t0 a 2t0. No hay que irse entonces a un tiempo infinito. Entonces nada más de menos 2t0 a 2t0. Entonces se graficarían pues 2 periodos del lado izquierdo y 2 periodos del lado derecho. Entonces para graficar las señales originales, 2 periodos del lado izquierdo, 2 periodos del lado derecho y ya. Y después de ahí deducir entonces las componentes par e impar de cada señal. Después dice ¿Se crean gráficas distintas o sobre la misma? Yo creo que mejor gráficas distintas para que sea pues más claro. Ok. ¿A mano o se puede usar MATLAB o cualquier otro Miren, software? yo creo que para que sea más sencillo, pues háganlo a mano. Entonces ahorita en estos primeros problemas no se preocupen por MATLAB. Entonces si lo hacen con papel cuadriculado, papel milimétrico, no importa, o sea, lo hacen a mano, lo escanean y así me lo mandan, ¿no? Escaneado. Después,
punto 3. Entonces, aquí hay de las gráficas. Ajá. Entonces, hay tres gráficas. Para la primera gráfica, inciso A, dice de las figuras X de T. Aquí está entonces X de T, X de T, X de T. Son tres gráficas. Inciso A, de la primera gráfica sería entonces su reflejo en el tiempo, X de menos T. Ajá. Si ven entonces, aquí hay un pulso y después hay una rampa. Bueno, está esta señal compuesta. ¿Cómo se vería entonces con su señal reflejada en el tiempo? Primero el reflejo en el tiempo. ¿Cómo se vería? Como una escala unitaria normal, ¿no? Pero hay componentes ahora positivo, negativo, y un componente positivo del otro lado. Ajá. De toda esa señal, esta que está aquí, su reflejo en el tiempo. Y después aquí veríamos Ok. ajá, el negativo del reflejo. Ajá. Ok, sí. Sí, aquí sencillo. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que el eje Y es el eje de giro y simplemente lo que estaba del lado derecho se vuelve al lado izquierdo y lo del lado izquierdo se vuelve al lado derecho. Eso sería entonces su reflejo en el tiempo. Ya en la siguiente nada más de ese reflejo, se rota con respecto al eje X hacia abajo, ¿no? Ajá, sí, así es. Ajá. Y después la señal par, su componente par y su componente impar. Ajá. Y lo mismo con la otra. Ajá. Aquí si ven entonces igual. Hay una parte negativa y otra parte positiva de la señal. Su reflejo en el tiempo, ¿no? Y después igual el negativo del reflejo. También la señal es par, impar, y aquí en el inciso C ya nada más, bueno, digamos que al final habría que hacer los pasos anteriores, y aquí dar entonces componente par y componente impar. Uh-huh. ¿Sí? A ver, entonces, es que esto no me deja escribir bien. Uh-huh. Si tuviéramos una señal, ¿qué será? Así. ¿Cómo sería su reflejo en el tiempo? Esto es X de T, en PDF no me deja escribir bien. Ajá. ¿Cómo sería entonces la señal de X de menos T? Ay, X de, bueno, aquí es menos T. ¿Estarían de acuerdo entonces que lo que está del lado derecho se vuelve al lado izquierdo y así, como si fuera un giro con respecto al eje X? ¿Estarían de acuerdo que sería algo así? Sí, Uh-huh. Hay que tener presente entonces, aquí digo, igual les digo, pues háganlo en papel cuadriculado, en papel milimétrico, creo que está más o menos sencillo, y son entonces graficar. Ajá. Entonces no hay que no hay que obtener expresiones, simplemente graficar. Ajá. Después, es que ajá. Después dice, determina la energía y la potencia. En este caso tenemos una expresión 2E a la menos valor absoluto del tiempo. Una expresión. De esa expresión determina la energía y la potencia. Ajá. Eso es entonces el inciso A de este problema 4. Más bien, sí. Ajá. Después, ajá, de ese problema 4 está el inciso B. En este caso, lo que se tiene es una señal compuesta. Si ven, el lado derecho es una señal exponencial decreciente y en el lado izquierdo hay un pulso. Ajá. Dice, determina la energía de X de T. Aquí está sencillo porque habría que hacer la integral por partes. Primero consideren la forma regular, ese pulso rectangular, sobre ese calculan la integral para la energía y a eso le van a sumar después la integral de la señal exponencial. ¿No? Sería entonces la sumatoria de dos integrales el resultado. Y aquí dice la potencia en un periodo. Entonces, esta es una señal como que será tipo diente de sierra. Entonces, es una señal periódica. Entonces, en el caso de señales periódicas, se puede calcular la potencia, no sobre de menos infinito a infinito. En este caso, simplemente viendo que el periodo vale 2, ¿no? Se ve que, por ejemplo, aquí en -1 comienza la señal, sube y baja.
Entonces, esto es un periodo. Es que esto no me deja escribir bien. Bueno, el periodo, por ejemplo, puede ser de -1 a 1. Y entonces aquí quiere decir que sería un periodo que dura 2 segundos, por ejemplo. Ajá. Y en tiempo, pues sería de -1 a 1. Entonces, en este intervalo de tiempo de -1 a 1, calcula la potencia de x de t. Ajá. Igual, pues ahí habría que hacer la integral de la expresión de la energía. Ajá. Después, Profe, sí, dígame. ¿y ese inciso C entonces solo sería para la gráfica que es como diente de sierra? Sí, solo para eso. Ajá. Ah, perfecto. Sí, el inciso C es solo para el diente de sierra y el inciso B es para esta función del pulso y la función exponencial, sí. Y el inciso A es solo para la expresión exponencial. Ajá. Después, Y para todos donde esa referencia x de t se toma igual exponencial, ¿no? Para tanto el inciso b como el c. ¿cómo? ¿Otra vez? El valor de x de t Ajá. se toma para el inciso b y el c. X de t, pues sería lo que les decía, un segmento de x de t sería esta. Y la otra sería obtener la expresión para este pulso, que en realidad es una función uniforme de -1 a 0. Es constante. ¿Cuánto vale? Pues vale 2. Entonces, x de t estaría compuesta por este segmento y este segmento de señal exponencial. Y el diente de sierra, pues habría que integrar desde -1 a 1 en el tiempo. Ajá. Y el inciso A, pues inciso A es solamente esa expresión. Uh-huh. Ok. El inciso dice, ajá, ¿qué dice para el punto 5? Determina la energía de las señales. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 funciones. X, X1, X2 y X3. Aquí está X. Se ve entonces que es una función, pues que será triangular, que va de 0 a 2. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues esta es una señal lineal. Simplemente, pues casi hay que escribir la ecuación entonces de esta recta que va de 0 a 2 y obtener entonces la energía de X1, después, perdón, de X, después la energía de X1, después la energía de X2 y después la energía de X3. ¿Cuál es la diferencia entre X y X1, jóvenes? Visualmente, ¿cuál es la diferencia entre las dos señales? Uno Que es uno es el x y reflejo. menos t. Exacto. X1 es el reflejo de X. ¿Cómo creen que sea la energía entre las dos señales? Igual, ¿no? Pero negativo. Pues, Contrario. en principio, recuerdan que con la energía es con una integral, el área bajo la curva. ¿Cómo creen que sea el área bajo la curva en las dos señales? Iguales. Iguales, o sea, lo que se intuye es que es la misma señal, Ujú. solamente X1 es el reflejo de X, pero es la misma señal. Y que por lo mismo lo que uno va a intuir es que debe ser la misma energía. Uh-huh. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre X2 y X3? El periodo en donde está. Está desplazada. Y además, X2 se va para abajo, digamos, es la versión negativa. Pero igual, ¿en qué se diferencia o en qué se parecen las dos? También tienen la misma energía, ¿no? En realidad deberían de tener la misma energía y en realidad las 4, si ven, deberían tener la misma energía. Uh-huh, Sí. ¿sí? Ajá. Entonces digo, eso se podría intuir de forma. Ahora el punto 6 dice, con MATLAB grafica la función continua. Entonces, ahora, ¿qué cosa es x de t? Si ven, es un escalón. Aquí dice t más 1 y después menos otro escalón, t menos 2 y más otro escalón con t menos 4. Se ve entonces que hay x de t la sumatoria de escalones desplazados hacia la derecha y hacia la izquierda. Ajá. Entonces dice, la cual está definida con escalones unitarios, u de t. Ajá. Dice, gráfica, ahora sí gráfica. Primero dice, sin utilizar, bueno, aquí dice con MATLAB.
con MATLAB, el inciso A y el inciso B. El inciso A dice no utilices Heaviside y el inciso B dice utiliza Heaviside. Ajá. Entonces ahora sí, el punto 6 es graficar con MATLAB utilizando o no utilizando Heaviside. Hay que interpretar entonces qué es lo que hace esta sumatoria de escalones unitarios. Vimos por ahí algún ejemplito, bueno, bastante sencillo, pero lo primero es darse cuenta cómo va a ser entonces la sumatoria de estos escalones unitarios y qué van a definir, cómo se va a ver entonces X de T. Entonces sencillo con Heaviside y sin Heaviside. Y ahí sí, entonces problema 6 con MATLAB. Entonces, a ver, jóvenes, hoy es jueves, entonces ya son 3:40. ¿Qué les parecería si me lo entregan otra vez por equipo? A ver, ¿está bien que sea máximo de 6 alumnos por equipo? Sí, profe. Bueno, ¿qué les parecería a más tardar el sábado a las 4 de la tarde? ¿Puede ser el sábado a las 11:59? ¿De la noche? Ajá, sí. Oye, ya es noche. ¿Qué le parece? A más tarde a las 10 de la noche del sábado, entonces. Ok. Para que no se desvelen y al otro día se levanten temprano a correr el domingo y bueno, vayan a misa, bueno, lo que uno hace el domingo, bueno, van al parque, no sé qué tengan que hacer el domingo. El sábado, entonces, a más tardar a las 10 de la noche, ¿qué les parece? Me lo mandan en PDF, por correo electrónico, por equipo, entonces. Profe, por Diga. ejemplo, ¿quiere que nos dividamos el trabajo y le anexamos todo en uno? ¿En formato Mire, PDF o cómo lo quiere? yo creo que preferentemente que todos participen. Si gustan, se pueden organizar en el equipo. Alguien hace una parte, alguien hace otra parte, pero que la solución se discuta entre todos. Ajá. Entonces, de tal forma que me mandan entonces un reporte por equipo en PDF. Lo que sí es que sea lo más claro posible, jóvenes, que tenga un buen contraste el archivo, digo, si le toman foto o lo escanean, pero que se vea bien pues lo que están enviando. A veces sale o demasiado claro o demasiado oscuro, que se pueda distinguir bien. Entonces el procedimiento igual, ¿no? De lo que hicieron, si son varias gráficas, que venga pues lo más ilustrado que se pueda, que se entienda bien. Dentro de 10 años ustedes van a ver este reporte y se acuerdan entonces cómo lo resolvieron. Ajá. Entonces, ¿tenemos acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sábado a las 10 de la noche. Si lo terminan antes, pues no hay cuidado, me lo envían antes. Ajá. ¿Correo, profe? Sí, Sí, profe. dígame. Sí, ¿Todo por correo? por correo electrónico. Ajá. Oigan, no sé, ¿alguien no tiene equipo? Creo que sí había una persona en el chat que dice que no tiene equipo. Misael Loperena. Misael Operena, oigan, ¿quién acepta a Misael? Nosotros lo aceptamos, profe. A ver, entonces, comuníquese entre ustedes, ¿no? Creo que tienen un chat del grupo y no me parece que alguien falta más, además de Misael. Yo, profe. Bueno, jóvenes, entonces, pues quedamos en eso, ¿no? Nos vemos el martes, entonces, todavía en línea. Y si no, pues el sábado más tardar a las 10 de la noche me envían pues este trabajo. ¿Sí? Bueno, pues que estén bien, ánimo. Y pues Vale, profe, hasta luego, gracias. luego, hasta luego. No, Nos vemos. profe. Linda tarde. Gracias, profe. Nos vemos. Bonita tarde.